la música o a capela. A capela es una palabra de origen latino que significa cantar a voz solamente, en el uso de algún instrumento musical. Y en el audio de anoche leímos en la palabra de Dios para los que se justifican en los versículos antiguos testamentarios que hablan acerca de la adoración con música, la cual ya se explicó que era un mandamiento de Dios. Pablo advierte que nadie fue justificado por la ley, que esa ley ya pasó y que si alguna persona quiere guardar un mandamiento está obligado por la ley a guardarlos todos si es que quiere, ¿verdad?, complacer a Dios. Obviamente, habiendo dicho ya que ningún hombre pudo haber sido justificado por medio de la ley. Ahora dice la palabra del Señor, si gustan abrir su Biblia conmigo, en 2 Corintios, capítulo 3 y el versículo 14 también, en donde el apóstol Pablo viene y exporta, inspirado por el Espíritu Santo, queridos hermanos, un versículo que también es detonante y bastante bueno para nuestra lección, al declararle a los hermanos en Corintios, diciéndole: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así que, ¿cree usted que puede guardar los mandamientos de la ley? Porque si permaneciere, como dice el apóstol Pablo, entonces recibirá recompensa. Obviamente, amados hermanos, lo opuesto es no recompensa. Y ningún hombre ha podido verdaderamente, hermanos, sobreponerse, creo que leí mal, sobreponerse a las estipulaciones de la ley. Ahora leeré lo que ahora dice la segunda a los Corintios, capítulo 3, porque leí la primera a los Corintios, el capítulo 3 del versículo 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que podemos afirmar que el antiguo pacto fue abolido en Cristo. Y aquellos que leen para seguirse apoyando, dice Pablo, pareciera ser que tienen un velo sobre ellos. Pero si se convierten en Cristo, lo que significa que persona que todavía no hace esa distinción, no está convertido a Cristo. No está convertido a Cristo y por lo tanto esa persona está ciega, no puede entender y comprender completamente lo que Dios está diciendo. El Antiguo Testamento, hermanos, es una sombra de la sustancia del Nuevo Testamento. Sigamos leyendo la palabra de Dios, dejemos que la Escritura sea la que nos convence. Vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos 14 al 17, dijo el apóstol Pablo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué otra manera quiere usted que Dios, a través de los apóstoles, explique la anulación de esa acta de decretos, refiriéndose a la ley, que estaba contra nosotros, dice Pablo, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz? Todas estas expresiones que indican la terminación del Antiguo Testamento y despojando a los principados y a las potestades, dice el versículo 15, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si esto ha ocurrido, dice el apóstol Pablo, si esto ha pasado, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué no habría ya de juzgarse más, hermanos, sobre el guardar o no guardar, el festejar o no festejar, el comer o no comer ciertas prescripciones que la ley en su momento prohibió?
porque la ley de los decretos ha sido anulada, porque la ley ha sido clavada en la cruz. Entonces, nosotros, la iglesia nuevo testamentaria, no depende de las obras de la ley y no estamos nosotros supuestos a guardar, ni estamos bajo la ley de la esclavitud, como dice la palabra de nuestro Dios. Así que vamos entendiendo, hermanos, lo que dice la Escritura y vamos obedeciendo a nuestro Dios. Otro texto muy referente y clave en este tipo de exposición es el que escribió el escritor de los Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 1, donde dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Entiende eso? La ley solamente dio la sombra, no contenía la esencia de la revelación completa de Dios para el hombre a nivel mundial. La ley fue un pacto exclusivo, hermanos, y específico para el pueblo de Dios. Y dice: nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puedes alcanzar la justificación, la perfección por medio de la ley. Así que, como dijo el apóstol Pedro predicando en Jerusalén, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 22 y 23, él anuncia que debiéramos estar listos para escuchar a Cristo y no a Moisés, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La ley misma, a través de los profetas enviados por Dios, revelaba que llegaría un día que Dios del cielo traería al verdadero profeta para que éste nos hablara la revelación completa, santa, la justificación para el hombre. A él oíd. Y toda alma que no quiera oír la voz de ese profeta será desarraigada del pueblo. Así que con esto debe de quedar en claro, mis hermanos, que la ley no es algo que nos debe a nosotros apoyar para nosotros poder justificar el uso de instrumentos musicales. El día de ayer, un hermano en la congregación me hablaba que en su momento, un día cuando él estaba estudiando con unas personas creyentes, unas personas del pentecostalismo, él les estaba enseñando precisamente un tema similar a esto y le citaron, ¿verdad?, un versículo, tal vez es este que voy a leer en Efesios capítulo 5 y el versículo 19, donde dice la Escritura: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, dice, las personas me dijeron: mira, hermano, aquí dice que alabemos a Dios con salmos, y el Salmo 150 dice cómo le debemos de alabar: con todo instrumento de música que tengamos a nuestra mano. La palabra salmo viene de la palabra hebrea salo. Esto significa cantar punteando o tañendo. Dice el señor Thayer en su diccionario. Debe de haber un instrumento involucrado, porque algo tiene que puntearse, hacer algún ruido, tañerse. Sí, esto es así, pero hay que de alguna manera arrancar, porque también lleva ese significado para que se escuche el sonido. ¿Y qué es lo que hay que arrancar? ¿Qué es lo que hay que tañir? Dice el versículo 19 que nosotros debemos alabar a Dios con estos himnos, estos cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones. El corazón es lo que hay que puntear, es lo que hay que tañir, es lo que hay que golpear. Esto es así. De lo contrario, hermanos, todos deberíamos tener un instrumento, porque el mandamiento de cantar es precisamente para todos, no solamente para un grupo de 8 o 10. Entonces todos estamos invitados y obligados por Dios a puntear nuestro corazón, que ese es el significado real de la palabra salmo. Entonces hacemos nosotros música con nuestras cuerdas bucales. Y en el Nuevo Testamento, para cantar un himno, para cantar alabanzas, se utilizaba este mismo verbo. El apóstol Pablo dijo a los romanos en el capítulo 15 y en el versículo 9 dice la palabra del Señor así: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos el uso de esa palabra, cantar al nombre de nuestro Dios, que no implica absolutamente nada que tenga que ver un instrumento musical. En 1 Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 15, un versículo más conocido para nosotros, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No hay nunca la presencia involucrada de un instrumento mecánico para alabar a nuestro Dios. Finalmente, en este audio, en el capítulo 5 de la epístola o de la carta a Santiago, o de Santiago, en el capítulo 5 y el versículo 13, él dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas a nuestro Dios. Cante alabanzas, dice la palabra de nuestro Dios. Así que en el Nuevo Testamento, cantar un himno, celebrar las alabanzas de Dios con cánticos, esto es los versículos que tenemos que nosotros recurrir. Nunca hay un lugar para el instrumento musical. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias sean dadas a nuestro Dios por su palabra, porque nos ayuda a nosotros a mejorar, a entender de una manera mejor la voluntad de nuestro Dios. Y si por ella nos guiamos, seguiremos nosotros en esta vida felizmente caminando de la mano de nuestro Dios.